Gracias. Vamos con acá esta última parte hormonal. Que es la parte de reproducción y embarazo. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar del sistema reproductor masculino, después del femenino, y vamos a ver algunas nociones de los cambios durante el embarazo. Años antes dábamos toda una clase de embarazo, así que por ahí nos podíamos explayar un poco más, así que hoy va a estar todo un poco más comprimido. Bueno, acá ya vamos a hablar del sistema reproductor del adulto. Ya suponemos que maduró, ya tenemos el tamaño y la funcionalidad completa de los órganos sexuales primarios y secundarios, y vamos a describir ese funcionamiento y esa regulación, ¿sí? Entonces, los testículos que producen los espermatozoides, que va a ser el gameto masculino, y produce las hormonas que van a ser las responsables de regular el eje, hipotálamo, hipófisis, gónada. Entre ellas la testosterona, la inhibina, bueno, y la hormona antimuleriana en el momento del desarrollo, ¿no? Bueno, se encuentran suspendidos en la cavidad, fuera de la cavidad abdominal, dentro del escroto. Y dentro de los órganos secundarios, el pene, tracto genital, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculatorio uretra y glándulas accesorias. Bueno, esto ya lo conocen. Bueno, entonces, si vemos el corte, un corte de testículo, vamos a ver los túbulos seminíferos, con células de Sertoli maduras y que ya hacen espermatogénesis completa. Y en el intersticio vamos a encontrar las células de Leydig, ¿sí? Bien, vamos a ver las funciones de estas células. Todo este epitelio de células de Sertoli delimitan estos túbulos seminíferos, en donde en todo su espesor vamos a encontrar células de la espermatogénesis en distinto grado de diferenciación. Lo importante es que estas células de Sertoli van a formar una capa continua, ¿sí? Con uniones estrechas, de manera que delimitan una barrera entre el intersticio, que estaría de un lado de esa barrera, de ese epitelio cerrado, y el túbulo seminífero. De manera que hablamos de una barrera hematotesticular, que asegura que no todos los componentes de la sangre puedan llegar al interior del túbulo seminífero. Y por otro lado, en el intersticio vamos a encontrar las células productoras de testosterona, las células de Leydig o células intersticiales, asociadas a gran cantidad de capilares. Saben que la capilarización ya en el túbulo seminífero no existe, sino que está en todo este intersticio circundante. Bueno, con respecto a la espermatogénesis, sabemos que está controlada o guiada por estas células de Sertoli, que son las que le brindan el apoyo y el sostén a todas estas, a la progenie, células productoras de gametas, y esas células de Sertoli son las que responden a la FSH. Recuerden que en ambos sexos vamos a tener FSH y LH. FSH, folículo estimulante, en este caso la célula de Sertoli funcionaría, ¿sí?, como ese folículo que contiene a las gametas masculinas, como para que lo relacionen. Bueno, ese FSH es esencial para la proliferación mitótica, junto con la testosterona, pero luego para el desarrollo final, en las últimas etapas del espermatozoide, ya sería más importante la testosterona, que se concentra en la luz del túbulo. Esa concentración
de la testosterona en la luz tubular se asegura por otra proteína que secreta la célula de Sertoli, que es la ABP, andrógeno binding. Además, las células de Sertoli producen inhibina. Vamos a ver que la inhibina va a ser la molécula que genera la retroalimentación sobre el eje hipotálamo-hipofisal. Bueno, otros factores parácrinos que aseguran la espermatogénesis normal: el factor transformante del crecimiento, el factor insulinosímil, bueno, y la inhibina. Bueno, la espermatogénesis es continua en el adulto y dura aproximadamente 75 días. Muy bien. En el intersticio entonces tenemos las células de Leydig. Estas células son las que van a producir la testosterona, ¿sí? El andrógeno. Y tienen receptores para LH. La testosterona proporciona el feedback negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo para la secreción de LH. Y esa testosterona puede ejercer los efectos directamente, como tal, como testosterona, o luego de una conversión a otra molécula como la dihidrotestosterona o el estradiol. Acuérdense que algunas acciones de la testosterona en realidad están mediadas por el estradiol, y requiere la conversión a través de una aromatasa en el tejido blanco, ¿sí? Como vimos en el hueso que pasaba eso. Entonces fíjense, acá tienen un eje hipotálamo, hipófisis, testículo, ambas gonadotrofinas, producidas por la hipófisis luego del estímulo del factor liberador de gonadotrofinas, la FSH actuando sobre la célula de Sertoli en los túbulos seminíferos y produciendo o estimulando la espermatogénesis y produciendo como mediador de inhibición la inhibina, que ese va a ser el que inhibe a la hipófisis. Mientras que la luteinizante sobre las células intersticiales permite la formación de testosterona, la cual es el freno sobre la hipófisis y también sobre el hipotálamo. ¿Está bien? Bueno, esta testosterona dijimos que es necesaria para la espermatogénesis, además del estímulo de FSH, es necesario esto, más la testosterona. Y la producción de inhibina por parte de los túbulos seminíferos, las células de Sertoli, también podría actuar regulando la liberación o la producción de testosterona por la célula intersticial. De manera que hay una comunicación parácrina entre ambos compartimentos. Bien, bueno, es muy sencillo el sistema reproductor masculino, ¿sí? Bueno, acá hay una imagen un poco más detallada de la interacción entre esos dos compartimientos. Bueno, y la variación de los niveles de testosterona en función del tiempo, ¿sí? Esto tiene que ver con el desarrollo fetal, con el aumento de testosterona, cuando ya se diferencia el esbozo primario a testículo y empieza a producir testosterona. Esto es posterior a la migración de ese grupo que va a formar el núcleo liberador del GnRH en el hipotálamo y que se establece la relación o la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Sí? Luego en el periodo neonatal, ¿se acuerdan que podía haber una pequeña liberación de gonadotrofinas luego del nacimiento, debido a la retirada de los estrógenos placentarios, lo que hacía otra vez levantar las gonadotrofinas y por lo tanto iba a haber un aumento de estrógenos en las nenas y de testosterona en los chicos. Pero luego venía el periodo de niñez, en donde las gónadas estaban frenadas por ese freno a nivel del sistema nervioso central, y ya a partir de la pubertad, con otra vez la liberación central del eje y ya el crecimiento del testículo y de los órganos secundarios, la producción de espermatozoides en forma continua y de testosterona que se va haciendo cada vez más eficiente hasta mantener valores constantes y altos durante toda la vida. ¿Sí? Muy bien. Bueno.
¿Cómo es el mecanismo de acción de testosterona? Lo que dijimos un poquito antes, la testosterona va a circular unida a proteína, porque es una hormona esteroide. De manera que solo la fracción libre es la que va a ingresar a los tejidos blancos, la que va a atravesar la membrana plasmática. Una vez en la célula blanco, esa testosterona se puede unir a receptores para testosterona, que son intracelulares, y el complejo migrar al núcleo para modular, estimular o reprimir la transcripción génica, o bien el efecto puede estar mediado por estrógenos, para lo cual es necesario que esa testosterona sea metabolizada o transformada por la aromatasa. Y fíjense, acá yo les puse, no puedo con las formulitas, acá les puse el cambio. Se llama aromatasa porque lo que hace la enzima es poner otra insaturación en este anillo. Entonces se forma un anillo aromático. Por eso se llama aromatasa. Aromatiza ese anillo A de la testosterona. ¿Sí? Y eso ya me genera estradiol y el efecto va a estar entonces mediado por el receptor de estrógeno, como ocurría en el hueso. O bien, por una alfa reductasa, voy a tener una dihidrotestosterona, que es la otra molécula, el otro andrógeno, que puede tener un efecto o puede tener una acción por ahí más potente en algunos tejidos y se va a unir al receptor intracelular para esa dihidrotestosterona. Entonces esto va a depender del tejido, si es que tiene aromatasa, si es que tiene reductasa o el efecto está mediado directamente por testosterona. ¿Está bien? Bueno, siempre el efecto va a ser modular la transcripción génica. Bueno, entonces, antes del nacimiento, la testosterona masculiniza el tracto genital, los genitales externos, promueve el descenso de los testículos. Luego del nacimiento, promueve el crecimiento, la maduración del sistema reproductor a partir de la pubertad, es esencial para la espermatogénesis, mantiene el tracto reproductivo durante toda la adultez. Otros efectos reproductivos, desarrolla el deseo sexual en la pubertad y la retroalimentación del eje hipotálamo hipófisis. Con respecto a los caracteres sexuales secundarios, induce el patrón masculino de crecimiento del pelo, el engrosamiento de la voz, por la hipertrofia de la laringia, la promoción del crecimiento, que es responsable de la configuración del cuerpo masculino. Acuérdense de ese estirón puberal, asociado tanto a testosterona como también a estrógenos. Y otras acciones no reproductivas, efecto anabólico, promueve el crecimiento lineal de los huesos, aumenta la secreción sebácea y cambios a nivel del sistema nervioso central, promoviendo algún tipo específico de conductas, características por ahí del sexo masculino. Pero esto lo facilita, no quiere decir que se instalen automáticamente, porque depende también del entorno en el cual ese individuo se está desarrollando. Bueno, con respecto a los espermatozoides, es una célula altamente diferenciada donde podemos reconocer 4 partes. ¿Sí? La cabeza con la vesícula acrosómica, que tiene las enzimas digestivas que van a permitir atravesar la zona pelúcida. El cuello, en donde se encuentra la mitocondria, las mitocondrias que le dan movilidad al flagelo, y el flagelo. Bueno, esto lo vamos a evaluar también, ahora vamos a ver la forma de evaluación de todo este los órganos reproductores y la función reproductora masculina. Bueno, el epidídimo y conducto deferente almacenan esperma, aumentan la motilidad de los espermatozoides. Durante ese trayecto por el epidídimo, el espermatozoide se capacita. El término es ese, capacitación, es donde termina de adquirir la motilidad, y esa movilidad es esencial para que pueda, una vez que ingresa a la vagina de la mujer, que pueda ascender por el tracto genital femenino, acceder por la trompa y llegar al lugar en donde el ovocito ha sido
captado por la trompa, ¿no? Ya luego de la ovulación. Ahora ahí lo vamos a ver. Bueno, después, durante la eyaculación, el esperma se mezcla con las secreciones que provienen de esas otras glándulas accesorias. La de las vesículas seminales, que proveen fructosa principalmente, proveen también prostaglandinas. La secreción prostática con fosfatasa alcalina y enzimas que favorecen la coagulación y fibrinolisis, y con el moco de las glándulas bulbouretrales. Y así ya se conforma todo el semen, que es su material de análisis. Ahora vamos a ver qué información nos da un espermograma. Bueno, la respuesta sexual en varones implican vías simpáticas y parasimpáticas que tienen que actuar en distintos procesos. Luego de la excitación, a través de la activación de la corteza o localmente, hay activación del sistema parasimpático, que permite la dilatación de arteriolas, el aumento de flujo sanguíneo y la erección. Eso depende del sistema nervioso parasimpático. Mientras que la eyaculación depende del sistema nervioso simpático, por contracción de los conductos y músculos perineales. El volumen de semen eyaculado varía entre 2 a 6 mililitros. ¿Sí? Y tenemos que se liberan 180 millones de espermatozoides por eyaculación. Tiene que ver con el volumen del eyaculado también. Ahora les doy los valores. Son un montón. Bueno, y el espermatozoide puede sobrevivir hasta 72 horas dentro del cuerpo femenino, ¿sí? Gracias a este aporte de fructosa que le generan las vesículas accesorias. Bueno, y luego la resolución. El mecanismo de vasodilatación tiene que ver con la acción. Dijimos que era del parasimpático. Así que, ¿cómo genera el parasimpático una vasodilatación? A ver si repasamos un poco. Es un mecanismo general, pero esto para que lo recuerden. Acuérdense que el simpático genera vasoconstricción, por acción sobre receptores alfa-1. ¿Sí? Y el parasimpático sabemos que hace vasodilatación. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo? Se supone que cuando está activado el simpático hay menos activación simpática. Esa es una. Y después el parasimpático per se, ¿qué hace? Libera acetilcolina, que ¿sobre quién actúa? ¿Quién es esta? Ah, la célula... Bueno, bien el modelo. Así se aprende, ¿sí? Acuérdense que el músculo liso no tiene receptores para acetilcolina, ¿sí? El mecanismo vasodilatador viene a través del óxido nítrico que libera la célula endotelial, la cual sí tiene el receptor para acetilcolina. ¿Está? Bueno, así que ven que todo tiene que ver con todo. Bueno, muy bien. Y después el óxido nítrico sí se difunde y ahí genera la activación de guanilato ciclasa, disminución de la entrada de calcio, llevar el calcio al retículo sarcoplásmico y aumentar la salida de potasio, con lo cual hiperpolariza la misma. Y ahí ya disminuye el tono de ese músculo lisógeno. Bueno, ¿cómo se estudia la función reproductiva masculina? A través de un espermograma, a través de pruebas de compatibilidad entre el semen y la secreción vaginal. Y acá me quedó atrás, hormonas, ¿sí? Pero básicamente, por ahí las alteraciones más frecuentes en la fertilidad masculina tienen que ver con alteraciones o de la motilidad de los espermatozoides o de la cantidad de los espermatozoides, ¿sí? De manera que el espermograma nos da muchísima información. Uno va a ver la cantidad de espermatozoides, esto es en bajo aumento, y uno evalúa todas estas características físico-químicas, mide el volumen del eyaculado, que como dijimos entre 1,5 y 6 mililitros, la otra diapositiva decía entre 2 y 6 mililitros,
Y la concentración, este es un aspecto importante. Normalmente tiene que haber más de 20 millones por mililitro, ¿sí? O 40 millones en total. Si tengo menos de esa cantidad, ya el problema puede ser la cantidad de espermática, ¿sí? Y entonces se clasifican, bueno, en oligospermia o azospermia según la cantidad en la cual van disminuyendo. El otro aspecto importante es la motilidad, ¿sí? Uno, cuando hace el estudio de motilidad, se queda mirando un campo y tiene que distinguir los espermatozoides que atraviesan ese campo óptico en línea recta, ¿sí? Es decir, siguiendo una sola dirección, a eso lo llamamos translativos rápidos. Después hay otros que se mueven, pero más lentamente, no lo hacen con tanta velocidad. Entonces van primero, después vienen para atrás, después siguen otra vez, van para abajo, van para arriba, pero demoran más en atravesar todo ese campo óptico que estoy viendo. Hay otros que se mueven, pero que no avanzan, es decir, son móviles in situ. Y después hay otros que no se mueven. Entonces uno tiene que hacer un recuento de cuántos son los translativos rápidos, cuántos los lentos. Y de esos que no se mueven, después tenemos que hacer un test para ver cuáles están vivos y cuáles están muertos. Entonces, bueno, toda esa información le va dando información al médico acerca de cómo es esa motilidad. Por lo menos más del 60% tienen que ser móviles, ¿sí? Entonces, si ya vemos que la mayor parte se mueven in situ o se mueven de forma lenta, y bueno, puede haber un problema de motilidad, que puede estar dado en la capacitación, que no se logran capacitar adecuadamente en el epidídimo. Puede estar el problema en algunas de las glándulas accesorias, que no le provee las secreciones necesarias, o puede estar a nivel del testículo con los niveles de testosterona y con alguna noxa que pudo haber afectado esa diferenciación espermática. Algún medicamento, alguna radiación, algún otro tipo de tóxico ambiental, son muy sensibles a los tóxicos ambientales. Así que no es raro ver que haya disminuciones de la movilidad. Incluso el estrés, ¿sí? El estrés psicológico, el estrés asociado a un proceso infeccioso, puede disminuir la motilidad de estos espermatozoides. Bueno, acá está el test de vitalidad, que más del 75% tienen que estar vivos. Y lo otro que miramos es la morfología, justamente reconocer en los teñimos, y es reconocer en los espermatozoides sus distintos componentes, que tenga cabeza, que tenga cuello, que tenga cola. Muchas veces pueden aparecer algunos espermatozoides o que les falte la cola, o que la cabeza sea muy pequeña, o haya dos cabezas, bueno, hay de todo. Pero la mayoría debería tener una forma o las estructuras normales. Si aumenta el porcentaje de estructuras que son anormales, bueno, hay toda una grilla de clasificación de cuáles pueden ser las alteraciones. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. ¿Alguna duda con el sistema reproductor masculino? Yo creo que con esto es suficiente para poder ver el tema después de la reproducción. Con respecto al sistema reproductor femenino, lo mismo. Los ovarios producen los óvulos y hormonas, principalmente estradiol y progesterona. Y dentro de los órganos accesorios, la trompa, el útero, vagina, labios y mamas. Bueno, acá la estructura. Bien. Diferencias entre la oogénesis y la espermatogénesis. Acuérdense que la diferenciación, la división meiótica en el ovario se encuentra detenida en la profase meiótica 1, ¿sí? Y así queda el ovocito hasta que madura, ya en la edad adulta. Entonces han pasado por lo menos 12 años, si la menarca fue a los 12, hasta puede ocurrir completar esa división meiótica de ese ovocito recién a los 40 o 50 años, ¿sí? Por eso, a medida que avanza la edad de la mujer,
es más probable que ese ovocito que tiene que terminar la división meiótica tenga errores en esa división y empiezan a ser más frecuentes estas alteraciones genéticas, ¿sí? del embrión, del feto. Entonces, por eso decimos que toma entre 12 a 50 años para completarse. Esa es la idea, ese es el concepto, ¿sí? Nacemos con un número limitado de células germinales no renovables. Una vez que se acaban los ovocitos que teníamos, ya está, no tenemos más. No hay una producción, una renovación permanente de esas células más indiferenciadas, como en el caso del varón. Y después, cada ovocito primario genera un solo óvulo que tiene abundante citoplasma y mitocondrias, y el resto son cuerpos polares destinados a degenerar. Entonces, por cada división meiótica vamos a tener solo un ovocito que va a poder ser fecundado. Así que es mucho más escasa, ¿no?, la producción de gametas femeninas. Bueno, entonces, lo que decíamos de la pubertad, la cantidad de folículos primarios, solamente distinguimos folículos primarios antes de la pubertad, pero ya en la mujer adulta vamos a encontrar folículos que se encuentran en distinto momento de desarrollo folicular. En el estroma encontramos células intersticiales que van a formar las tecas, teca interna, teca externa y vasos sanguíneos. ¿Estamos acá? Bueno. Entonces, estos ocitos primarios que no han sido estimulados se encuentran en los folículos primarios, que solo tienen una capa simple de células granulosas. Cuando llega el estímulo de folículo estimulante, obviamente el folículo estimulante va a actuar sobre el folículo, proliferan esas células de la granulosa, empiezan a tener numerosas capas, empieza a aparecer vesículas en el interior con el licor folicular, y ahí ya hablamos del folículo secundario, ya cuando tiene más de una capa de células granulosas. Ese folículo secundario va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a terminar generando el folículo de De Graaf, que tiene un único compartimiento central con licor folicular, y el ovocito se encuentra excéntrico, ¿sí? Ese ovocito primario completa esa primera división meiótica, dando el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, pero se vuelve a detener en la meiosis 2 y no completa esa meiosis 2 hasta que no es fecundado, y si no se elimina como ovocitos secundarios. ¿Bien? Bueno, ese folículo de De Graaf, entonces, está el ovocito en forma excéntrica, está rodeado por una capa de células granulosas, y entre medio tenemos ese gel, ¿sí?, denominado zona pelosa, con proteínas y polisacáridos. Y es lo que va a tener que atravesar el espermatozoide cuando se produce la fecundación. Bueno, entonces todos estos cambios los vimos, ahora los vamos a ver, asociados a la folícula estimulante. Entonces, ¿cómo vamos a definir o cómo se estudia el ciclo sexual femenino? Dependiendo del órgano que uno estudie. Entonces, esta nomenclatura, ténganla en cuenta para no mezclar fases con órganos, porque se da todo en forma coordinada, entonces tenemos que prestar atención dónde estamos observando. Si miramos el ovario, ¿sí?, vamos a distinguir la fase folicular de la fase lútea. Es decir, si vemos folículos que están creciendo o si vemos ya el cuerpo lúteo, ¿sí? Eso nos dice los dos momentos distintos del ciclo ovárico. Si hablo del ciclo uterino, me voy a fijar la pared del útero, ¿sí?, el endometrio. O está en la fase proliferativa o está en la fase secretora, ¿sí? Bueno, el ciclo vaginal en general no tiene nombres en particular, pero se ven cambios en la pared de la vagina según si estamos en la fase folicular o la lútea. Y si me fijo en los niveles hormonales en sangre,
puedo distinguir una fase estrogénica de una fase progestal, ¿sí? Donde predominan los estrógenos o donde predomina la progesterona. ¿Está? Bueno, entonces vamos a empezar con el ciclo ovárico. Bueno, llamamos ciclo sexual femenino, ¿sí? A este ciclo que se repite normalmente cada 28 días. Se considera como día 1 del ciclo el primer día de la menstruación, ¿sí? Así lo vamos a ir graficando. Entonces, fíjense, acá vamos a ver el ciclo uterino, acá vamos a ver el ciclo ovárico, ¿sí? Y acá vamos a ver las variaciones de los niveles de hormonas gonadales. Y en este otro gráfico tenemos los cambios de las gonadotrofinas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con el ciclo ovárico. Ese ciclo ovárico consiste en la fase folicular, caracterizada por los folículos que van madurando, ¿sí? Y la fase lútea por la presencia del cuerpo materno. Y ambas fases están separadas por un momento en el día 14, más o menos 1, que es el denominado el día de la ovulación. Bueno, vamos a ver cómo pasa todo esto. Fase folicular ovárica. La responsable de que esas células granulosas empiecen a proliferar es la FSH. Estimula al folículo a las células granulosas. Estas células granulosas son las que tienen los receptores para FSH. ¿Esos receptores dónde van a estar? Si es para FSH. En la superficie, en la membrana celular, en la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, la unión de la FSH a los receptores, ¿sí? En las células granulosas hace aumentar el MP cíclico, y ese aumento del MP cíclico genera 3 efectos en estas células. Uno, aumentar la multiplicación, ¿sí? Mitogénesis. Aumenta el número de células y el tamaño folicular, que es lo que vemos, esa progresión del folículo secundario hacia folículo de Vega. Pero además promueve la maduración del folículo. Y otra vez el concepto de maduración. El folículo logra o adquiere completamente su función. Y esa función es permitida por la aparición de la aromatasa. La aromatasa va a hacer que el andrógeno, que ahora vamos a ver de dónde viene, se convierta en ¿qué? En estrógeno, ¿sí? Y ese estrógeno se va a ir concentrando en la luz, o en ese licor folicular, en el interior del folículo, y ese estrógeno va a ir permitiendo el cambio en el ovocito, pasar de la meiosis 1 a la meiosis 2, ¿sí? Pero lo más importante es que empiezan a aumentar los niveles de estrógenos en el licor folicular. Y esto es gracias a que las células de la granulosa, por acción del FSH, empezaron a expresar aromatasa. ¿Está bien? Entonces la aromatasa me marca un cambio de maduración del folículo. Ese es uno, que es intracelular. Y el segundo cambio que genera en la célula granulosa es que hace exponer más cantidad de receptores para el FSH. Entonces, ahora vamos a ver la relación que hay con las gonadotrofinas. Las células granulosas o el folículo, en realidad, que pueda transmitir mejor esta señal de FSH al interior celular y que pueda rápidamente empezar a producir estrógenos y que pueda rápidamente exponer más cantidad de receptores para FSH, ese folículo va a ser el que va a ir madurando. Pues saben que comienzan a madurar varios, pero solamente uno llega al folículo de Vega. Y ahora vamos a ver uno de los motivos por los que ocurre eso, es por esta expresión de receptores en la membrana, que hace que la célula que logre expresar más cantidad de receptores va a ser la única que va a seguir madurando, va a seguir desarrollándose. Ahora en un ratito lo van a terminar de entender. Cuando los niveles de estos estrógenos llegan a un determinado nivel y supera esa cantidad, esos estrógenos permiten ahora
que la célula de la granulosa exprese receptores para la otra gonadotrofina, que es la LH. ¿Sí? Y eso le va a permitir a ese folículo ya casi de Graf poder responder al pico de LH que precede a la ovulación. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos expresión de aromatasas y modificación o aumento de los receptores de membrana. Primero para el FSH y cuando los niveles de estradiol ya superan un dado nivel, también para el LH. Y además produce otros péptidos, como la inhibina, la activina, el IGF o el factor transformante del crecimiento. El folículo dominante será aquel que pueda producir más estrógeno intrafolicular. ¿Estamos hasta acá? Bueno, y fíjense el eje. Cuando tengan que dibujar un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, el eje cambia según la fase en la que esté. ¿Sí? Entonces eso lo van a tener que aclarar. ¿Sí? El eje de una manera, funciona de una manera durante la fase folicular, funciona de otra manera durante la ovulación y funciona de otra manera durante la fase lútea. Entonces fíjense, este es el eje durante la fase folicular temprana y media, los primeros 10 días, digamos, del ciclo. Entonces tenemos factor liberador de gonadotrofinas, aumenta FSH, aumenta LH. La FSH hace todo esto que dijimos acá sobre las células de la granulosa y empiezan a aumentar los estrógenos. A medida que esos estrógenos aumentan, es decir, esos estrógenos permiten que las células de la granulosa proliferen. Pero a medida que aumentan, empiezan a generar retroalimentación negativa sobre el FSH. Por eso les digo, el folículo que logre poner más cantidad de receptores para FSH es el que va a sobrevivir, o es el que va a seguir madurando, porque los niveles de FSH empiezan a disminuir enseguida después de que aumentan los niveles de estrógeno. ¿Sí? Ahora lo vemos en una curva y se ve clarito. Bueno, y por otro lado vamos a tener que ahora vamos a ir a las células de la teca produciendo andrógenos, que en realidad estos andrógenos no pasan a sangre, sino que son el sustrato para la aromatasa que está en las células de la granulosa. ¿Vean? Bueno, fíjense otra vez este gráfico. Acá tenemos células de la granulosa separadas, de la misma manera que en el túbulo seminífero, de las células de la teca. No tenemos vasos sanguíneos dentro del folículo. Los vasos sanguíneos están en el intersticio. ¿Sí? Entonces estas células de la teca son las que pueden captar el colesterol de la sangre para fabricar andrógenos, ¿sí? A partir del colesterol. Y ese andrógeno se lo mandan o difunden hacia la célula granulosa. La célula granulosa ya empezó a expresar aromatasa y lo único que tiene que hacer es ese paso nada más, en una reacción química. Mientras que la célula de la teca es la que hace toda la biosíntesis desde colesterol hasta testosterona y después esa difunde. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el estímulo sobre las células de la teca? La LH. ¿Sí? La LH es esencial para lograr el microambiente estrogénico necesario para alcanzar el folículo de De Graaf, ya que estimula a las células tecales a producir andrógenos. Entonces, fíjense, esta es la célula de la teca, miren dónde está por fuera del folículo. ¿Sí? Y la célula de la granulosa, adentro. La célula de la teca tiene el receptor para LH, y esto hace que pueda fabricar testosterona a partir de colesterol, y son muchos pasos enzimáticos. Y este colesterol lo toma de la sangre, a través de la LDL, ¿sí? Lipoproteína. Esa testosterona difunde hacia la célula granulosa y ahí, por acción de la aromatasa, que se pudo sintetizar gracias a la unión de FSH a su receptor, empieza a elevarse los niveles de estradiol, que se van a ir acumulando en la sangre, pero también en el interior del folículo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, ¿qué pasa
en los días previos a la ovulación. La ovulación es el momento en que se rompe el folículo de Degraf, ¿sí? Y se puede liberar ese óvulo. Eso ocurre en la mitad del ciclo. Y previa a esta ruptura del folículo de Degraf hay un pico de LH. Hay un pico característico de hormona luteinizante, que es lo que vemos acá. Bueno, la LH induce, esa LH que hizo el pico, ahora vamos a ver cómo hace el pico, induce la secreción de activadores del plasminógeno, que produce la lisis de ese estigma folicular, de esa región que mantenía unido el ovocito a las células de la granulosa. Y también induce la producción de prostaglandinas que van a producir la contracción de las células musculares lisas con la expulsión del ovocito. ¿Está? Bueno, el licor folicular se despolimeriza, lo cual también aumenta la presión osmótica y el tamaño folicular. Bueno, entonces fíjense acá. Acá el eje cambia. Y tenemos el factor liberador de gonadotrofinas, FSH y LH, ahora con un poco menos de estimulación porque tenemos la inhibina, ¿sí? Produciendo una retroalimentación sobre la hipófisis, y los niveles de estrógeno que superan un dado nivel crítico, ¿sí? Pongámosle como valor 300 picogramos mililitros, pongámosle nunca, así es más fácil. Entonces, el folículo que está madurando, mientras la cantidad de estrógeno aumenta, digamos 10, 100, 150, 200, 250, ese estrógeno hace retroalimentación negativa sobre la hipófisis, ¿sí? Y disminuye la FSH. El folículo sigue creciendo porque puso muchos más receptores para FSH. Entonces, con poquito FSH puede seguir madurando y puede seguir produciendo estrógeno. Cuando los niveles de estradiol superan esos 300 picogramos mililitros, ese estradiol hace ahora retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y genera una descarga masiva de GnRH, factor liberador de gonadotrofinas. ¿Sí? Entonces fíjense, altos niveles de estrógeno, retroalimentación positiva sobre el hipotálamo, pico de GnRH y por lo tanto pico de FSH y de LH. Pero ¿por qué veo un pico mayor de LH que de FSH? Se ve un piquito ahí chiquito de FSH. Porque la LH no tiene ningún inhibidor de su eje, mientras que para el FSH tenemos altos niveles de inhibina, producidas por esas mismas células de la granulosa. En definitiva, 36 horas previas a la ovulación, se detecta un pico de hormona luteinizante, generada por esta retroalimentación positiva de los altos niveles de estrógeno sobre el hipotálamo. ¿Está bien? Y ese pico de LH es el que me va a permitir que el folículo de Degraf se rompa. Y estos altos niveles de estrógeno van a coincidir también hoy con el hecho de que la célula granulosa ya empieza a expresar los receptores para LH. Entonces, llegado el momento cercano a la ovulación, ya la célula granulosa responde a LH, porque si no, antes la única que responde a LH es la célula de la teca, no la de la granulosa. ¿Está bien? Entonces, son esos altos niveles de estrógeno y la estimulación que sigue habiendo de FSH, que hace que ese folículo de Degraf pueda lograr esa combinación de altas cantidades de estrógeno que hacen retroalimentación positiva más expresión de receptores para LH, que es lo que le va a permitir responder al pico de LH y generar la rotura del folículo. ¿Es por la alta expresión de los receptores de LH en el caso de los ciclos ovulatorios, cuando recién empieza? Y es, claro, no llega nunca a expresar el LH. Se supone que es en los primeros años después de la Sí, está madurando todavía ahí la respuesta hipotálamo, hipófisis, y está madurando toda esta retroalimentación sobre el hipotálamo, ¿sí? En general, cuando ese folículo
no logra producir los niveles adecuados de estrógeno, queda ahí, sin terminar de madurar y sin poder hacer el pico de LH. Y por lo tanto, no hay ovulación. Podemos tener ciclos, periodos más largos de 28 días, pero siempre asociados a una extensión de esa fase folicular. Porque una vez que logramos desatar el pico de LH, ya está, ovula y queda el cuerpo lúteo. Ya ahí tenemos 14 días, eso no cambia. Lo que sí puede cambiar es cómo madura el folículo secundario. Y esa maduración del folículo secundario tiene que ver con los niveles de gonadotrofinas y obviamente con la respuesta de esas células granulosas a la FSH y toda su maquinaria intracelular para poder fabricar el estrógeno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más o menos? Bueno. Y la fase lútea es cuando esas células que quedan en el folículo se transforman en cuerpo lúteo, empiezan a secretar progesterona, principalmente, estradiol, prostaglandinas y demás. Ese cuerpo lúteo se va a mantener durante 10 días y se degenera 2 o 3 días antes de la menstruación. Esas células granulosas ahora, bajo la acción del LH, transforman su morfología y metabolismo y empiezan a producir progesterona a partir del LDL. Es decir, esta región ahora ya pasa a ser parte del intersticio. Ya está vascularizada, esas células captan colesterol LDL y fabrican progesterona. ¿Sí? Entonces, en este momento del ciclo, niveles de FSH y LH estimulan a este cuerpo lúteo, que tiene receptores para ambas gonadotrofinas, pero los productos del ovario van a ser progesterona principalmente, estrógenos y también inhibina. Todo lo que producía antes, más la progesterona, que es la característica de esta fase. Y esos tres producen inhibición sobre la hipófisis y el hipotálamo. ¿Está? ¿Hasta acá? Bueno, entonces mira, acá en un eje de tiempo, ¿sí? Acá tenemos los niveles de estrógeno y progesterona, y acá tenemos lo que pasa con las gonadotrofinas. ¿Sí? Entonces vamos a ir moviéndonos en el tiempo y vamos a ir viendo las tres curvas simultáneamente. ¿Tá? Entonces, durante la fase folicular, la FSH provoca el crecimiento del folículo. La FSH, fíjense que en los primeros días está un poquito aumentada. Con este aumento, el folículo ya empieza a crecer, ¿sí? Y a producir estrógeno, que empieza a aumentar. El estrógeno inhibe la liberación de FSH, la cual disminuye a medida que avanza la fase folicular. Fíjense cómo la FSH enseguidita se inhibe. Se inhibe por la cantidad de estrógeno creciente, por el folículo que fue madurado. El folículo, sin embargo, sigue creciendo porque tiene más cantidad de receptores para FSH, que era una de las acciones de FSH. El folículo dominante produce gran cantidad de estrógeno. Este alto nivel de estrógeno produce retroalimentación. Fíjense que tengo que llegar a este pico. Ese alto nivel de estrógeno es el que produce ahora retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para generar el pico de FSH y LH. Menos pronunciado. Ese pico de LH marca la ovulación al día 14. Entonces, en el día 14 se produce en el ovario la ovulación. Los niveles luego de estrógeno van a caer un poco y en el ovario aparece el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el responsable de la aparición de progesterona en sangre. ¿Sí? Entonces la progesterona, que tiene niveles mínimos durante la fase folicular, tiene valores más altos durante la fase lútea. ¿Sí? El cuerpo lúteo degenera, fíjense, este cuerpo lúteo después de 10 días degenera. Cuando degenera el cuerpo lúteo, los niveles de estrógenos y progesterona caen. Y esa caída de los niveles de estrógenos y progesterona hacen que el endometrio se desprenda en la nueva menstruación
Y fíjense lo que hace con las gonadotrofinas. Una nueva ola de FSH. Y esa nueva ola de FSH va a empezar a reclutar otra tanda de folículos que van a empezar a madurar y se van a quedar, de acuerdo a cómo responda cada uno, en distintos estadios. Solamente uno, en general, va a llegar a folículo de Vega. ¿Está? Bien. Bueno, el ciclo uterino, llamado ciclo menstrual, porque refleja los cambios que ocurren durante el ciclo ovárico a nivel del útero. 3 fases: fase menstrual, proliferativa y secretora. Bueno, acá están las características. En la fase proliferativa, el endometrio se regenera a partir de su capa basal, influenciado por los estrógenos, es decir, estos mismos estrógenos producidos por el ovario tienen efectos sobre el útero. Mientras que la progesterona de la fase lútea convierte al endometrio en un tejido altamente vascularizado y rico en glucógeno. Este endometrio altamente vascularizado y rico en glucógeno es necesario para producir la anidación, en el caso en que ocurra la fecundación, que es lo que vemos ahora a continuación. Bueno, los cambios a nivel del cuello del útero y la vagina, un moco abundante, claro y fluido durante la fase proliferativa y un moco espeso formando un tapón en el cuello. Esto se ve característicamente en especies animales durante la fase secretoria. Y la vagina también con cambios en las células del epiteliales. Bueno, esto es para que recuerden otra vez los esteroides ováricos. Ahí cuando leyeron el trabajo práctico que hablaba de las hidroxilasas, las deshidrogenasas y demás, bueno, están todas acá. Así que si después quieren, las siguen. Pero bueno, el ovario sintetiza estrógenos y progesterona. Los estrógenos están acá, la progesterona está por acá. La progesterona tiene 21 carbonos, los estrógenos tienen 18. La vía de síntesis es similar a esta que vimos en la suprarrenal y característicamente tiene esta actividad 17 deshidrogenasa, 17 beta deshidrogenasa y actividad aromatasa, justamente para convertir el andrógeno en estrógeno. Bueno, la formación del andrógeno es sectorizado, la teca interna y la aromatasa que se expresa en las glándulas. Bueno, hay otros lugares de síntesis de esteroides que no es el ovario, que tienen que ver con la corteza suprarrenal, ya dijimos, la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, y también el tejido adiposo. Tejido adiposo, los andrógenos se convierten en estrógenos y representan un 40% de los estrógenos de la mujer adulta en edad fértil y obviamente es la única fuente de estrógenos posmenopausia. ¿Sí? Bueno, también actividad aromatasa del tejido adiposo. Bueno, transporte unido a la globulina transportadora de esteroides sexuales o de hormonas sexuales. Esta globulina transporta también de hidroepi, progesterona, y el estradiol provoca un aumento de su proteína transportadora. De manera que los valores de estradiol obviamente son altos, es la hormona característica del sexo femenino. En el hígado pasa estriol, que se va a conjugar y se excreta por orina. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Lo mismo que vimos para testosterona. Los receptores son citoplasmáticos y median efectos genómicos. Pero también hay efectos mediados por segundos mensajeros y efectos no genómicos rápidos, ¿sí? Relacionados, bueno, con cambios de corrientes iónicas en las membranas. Así que bueno, tenemos distintos tipos de mecanismos, pero los más conocidos son los que tienen que ver con la regulación de la transcripción genética. ¿Sí? Profe, los no genómicos son también a partir del receptor. Del receptor, claro. Es el receptor citoplasmático que parece que hay una parte que está asociada a membrana.
Y ese receptor asociado a membrana es el que se va a conectar o con canales o con segundos mensajeros y va a generar una respuesta rápida cuando ingrese el estradiol, ¿sí? Puede ser que en el cortisol y en la aldosterona pasa algo. Sí, se está sabiendo que pasa en todo. Es decir, todos los que son esteroides, es decir, es como que hasta hace unos años se decía que exclusivamente tenía efectos genómicos, pero cada vez hay más evidencia de que median también segundos mensajeros y otras respuestas independientes de segundos mensajeros también, que tienen que ver con la fluidez de la membrana o el grado de apertura de un canal o de cierre de un canal, así que son extremadamente rápidos. Así que no les asombre si en algún texto leen que un estrógeno o la testosterona genera un aumento metacíclico de proteína o activación de proteínas, porque se está sabiendo que lo hace. Bueno, las acciones hormonales, bueno, en general, de la misma forma que describimos para la testosterona, estrógeno, crecimiento, bueno, de los órganos secundarios, aumento de la actividad osteoblástica, y van a determinar la fusión de la diáfisis con la epífisis y la detención del crecimiento en longitud, distribución de la grasa, del vello, de los caracteres secundarios, reduce los niveles de colesterol plasmático aumentando la fracción HDL, ¿sí? Característicamente el estrógeno tiene esa propiedad de facilitar, promover la síntesis de la ApoA1, ¿sí? Que se va a unir a esos fosfolípidos y va a generar esa HDL nativa o discoidal o naciente, que después va a ir cargando colesterol de todos los tejidos. Esa acción de los estrógenos sobre el HDL es lo que les da a las mujeres adultas de edad fértil una protección del sistema cardiovascular, ya que permite eliminar colesterol, asegura que no se acumule en estos macrófagos de la pared arterial y no se inicie el proceso aterosclerótico. Ahora, después de la menopausia, ya quedamos igual. O sea, quedamos con el mismo riesgo. La otra acción que tiene, que también hace una protección cardiovascular, es que estimula la óxido nítrico sintasa endotelial. Entonces vamos a tener una mayor vasodilatación y una mejor circulación por los lechos vasculares. Bueno, obviamente durante la pubertad, balance nitrogenado positivo, es decir, síntesis proteica y depósito de nitrógeno en hueso, músculo. Favorece la producción de fibrinógeno, proteína transportadora de tiroxina, proteína transportadora de cortisol, proteína transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? Aumento de la excitabilidad neuronal, sinaptogénesis, neurogénesis. Esto es en ambos sexos. También se ve la acción del estrógeno, ya sea como estrógeno originario o como andrógeno que se convierte en el sistema nervioso central estrógeno. Muchos de los mecanismos de regulación o de excitabilidad y neurogénesis están mediados por estrógenos en ambos sexos. Bueno, aumenta la libido, conductas femeninas y bueno, esto es la inhibición del eje, que inhibe la secreción de FSH, pero a altas dosis estimula la DLH, y efectos inmunomoduladores con respecto a los estrógenos. Con respecto a la progesterona, promueve el desarrollo de los lóbulos y alvéolos mamarios, las acciones que vimos sobre el útero y la vagina, preparando ese endometrio para la anidación, inhibe la motilidad del miometrio, esto vamos ahora lo vemos, es decir, asegura que se mantenga relajado el miometrio. Y obviamente si hay implantación, la progesterona crea un medio ambiente óptimo para que esa anidación perdure en el tiempo, ¿sí? Con irrigación del endometrio, con la secreción de estas glándulas tortuosas y con la relajación de la parte miometrial. Cuando se producen en general
cuando hay diagnóstico de embarazo y en ese primer trimestre, en esas primeras semanas, hay alguna pérdida, hay alguna pérdida de sangre que puede estar indicando una hemorragia o una caída del endometrio, a veces puede estar afectando la dilatación. La hormona que se dosa es justamente la progesterona, ver cómo están los niveles de progesterona, porque si los niveles de progesterona están medios bajos, eso puede estar generando una contracción del miometrio y puede estar dificultando esas primeras semanas de desarrollo del embrión, ¿sí? Eventualmente se hace un aporte exógeno de progesterona para poder mantener el tono relajado de ese músculo. Ahora lo vemos. Bueno, tiene una acción calorigénica, provoca aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Por acción central directa. La progesterona también tiene muchas acciones centrales. La vamos a ver como una hormona que regula o modula muchos procesos centrales. Acá está la excitabilidad neuronal, también va a depender de la progesterona. Y disminución de la sensibilidad a la insulina, retención de agua y sodio. Esto, acuérdenselo, pareciera que el mecanismo por el cual la progesterona hace retener agua y sodio es porque aumenta los niveles de aldosterona disponible, los niveles de aldosterona libre. Acuérdense que la aldosterona también es esteroide, también moviliza proteína, y es como que la corre de la proteína transportadora. Y empieza a haber más aldosterona libre, aunque puede ser que la cantidad total sea normal. Pero si tengo más aldosterona libre voy a tener más efecto, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver clarito en la embarazada. Bueno, esto de la acción calorigénica también es característico en la segunda mitad del ciclo sexual, y muchas veces el comienzo de producción de progesterona se puede identificar claramente con el registro de la temperatura corporal. Y en pacientes que están haciendo fertilización in vitro, este aumento de la temperatura corporal que indica el inicio de esta fase secretora, es importante detectarlo para poder hacer la implantación de los embriones que se fabricaron in vitro. Esto tiene muchísimos campos de aplicación. Por ahí después, al que le guste, que se va a dedicar a esto, bueno, se van a divertir. Bueno, creo que estamos. En la menopausia, en la mujer la gametogénesis, es ya la finalización de la producción de estrógenos y progesterona por parte del ovario. Pero acuérdense que hay producción de estrógenos de otras vías. Pérdida de ciclos menstruales hacia los 45, 55 años, ciclos cada vez más irregulares, caída de los niveles de estrógeno. ¿Cómo queda el eje? El eje hipotálamo, hipófisis, gónada en la menopausia. ¿Cuál va a ser la combinación de niveles de esteroide sexual y gonadotrofina? Los niveles de estrógenos empiezan a caer. ¿Y qué pasa con los niveles de FSH y LH? Aumentan. Entonces, el diagnóstico de menopausia requiere detectar altos niveles de LH y FSH. Entonces ahí estamos seguros, como es un periodo, es una transición, no es de un día para el otro, por ahí tenemos cantidades de estrógeno todavía detectables, y el hipotálamo reconoce ese estrógeno, ¿sí? Y los niveles de FSH y LH se inhiben. Ahora, cuando realmente ya no hay más estrógeno, ya el hipotálamo no detecta. Y al no detectar el esteroide periférico, aumentan los niveles de gonadotrofina. Profe, ¿Sí? pero se ven como los niveles como en la fase folicular que están altos. bien. Vos en la fase folicular podés tener hasta 20, hasta 30, según si estás en el pico o no. Y acá tenés 60, 80, 100. Entonces ya está agotada la función de la gónada. ¿Sí? Bueno, muy bien.
Así que por ahí practiquen más que nada eso, comparar los ejes de regulación en las distintas fases, es decir, compárenlo en la pubertad o en la fase prepuberal, la mujer adulta, cada uno de los momentos del ciclo sexual y en la menopausia, cómo cambiarían los ejes. Obviamente para estudiar la función reproductora, dosaje de hormonas en sangre, las gonadotrofinas, el estradiol, la testosterona, estos son valores, fíjate acá tenés el rango de la menopausia, mirá hasta dónde puedes llegar, y fíjate cuánto tenés de FSH en el periodo ovulatorio. ¿Sí? Bueno, se pueden hacer también evaluación del tracto genital inferior con la colposcopía para ver las paredes ahí vaginales y del cuello del útero, bueno, el estudio del Papa Nicolau, y evaluación del útero y de las trompas a través de ecografías o histerosalpingografía. Bueno, esto lo van a ver más que en detalle. Bueno, en el embarazo lo que tenemos de característico es que se desarrolla una unidad endocrina que es la fetoplacentaria, y acá lo que vamos a tener es aumento del peso o aumento del peso en kilos de los distintos componentes, del útero, de la placenta, del feto, a medida que avanzan las semanas de gestación. Bueno, es un órgano muy pluripotente que empieza a secretar desde la diferenciación del trofoblasto, bueno, la duración del embarazo y longitud, peso del feto a término, y la placenta, otro tanto, un volumen importante. Bueno, acá no se me activó la edición. A ver, espérate. Bueno, lo que les quería mostrar acá, esto es la implantación. Pero esperen, a ver si puedo. Esperen, bueno, esperen que se las corro un momentito. Lo que les quiero mostrar acá bueno, este es el gráfico que conocen de todos lados, ¿no? El ovario con toda lo que vimos recién del ciclo ovárico, la ovulación, que determina la expulsión del ovocito, y la captación por las fimbrias de la trompa, ¿sí? Puede que este proceso esté afectado, por eso hay que hacer a veces una salpingografía, y puede que este ovocito quede flotando acá en este espacio, y si es fecundado genera los embarazos ectópicos, fuera de lugar, que obviamente no progresan, pero son una situación de relativa urgencia. Entonces normalmente el ovocito es captado por la trompa y en este primer tercio es donde va a ocurrir la fecundación, con un los espermatozoides que vienen subiendo por la vagina, útero, y ascienden por la trompa, ¿tá? Y luego de esa fecundación ya ese cigoto empieza a descender y va a anidarse aproximadamente en el día 7, 7, 8, luego de la ovulación, ¿sí? Y para esa, y ahora sí, ponemos esta, esto ya representa la implantación. Ahora volvemos a esto. Y esa implantación intervienen células o elementos de este blastocisto y elementos
que se forman acá en el trofoblasto. Lo importante fíjense que se liberan un montón de señales parácrinas, locales, que van a permitir la generación de nuevos vasos sanguíneos, que van a liberar factores de crecimiento para empezar a desarrollar toda esta estructura y el desarrollo de la futura placenta. Y lo que me interesa acá es esta señal que libera el trofoblasto o el sinsitio trofoblasto, que es la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Y la empieza a sintetizar desde un momento temprano de esta implantación. Esa gonadotrofina coriónica, ¿qué función tiene? Obviamente una función local de regular esta invasión y la expresión génica, pero además es una señal para el ovario, ¿sí? Y es la señal que permite que el cuerpo lúteo no degenere y que siga produciendo progesterona hasta que la placenta se desarrolle totalmente y sea la placenta la que produce la progesterona que va a sostener ese desarrollo uterino, ¿sí? Esa gonadotrofina entonces es esencial, producida acá en el sinsitio trofoblasto, es esencial para que este cuerpo lúteo se mantenga más de esos 10 días que se mantenía en un ciclo sexual donde no había embarazo y que siga habiendo niveles adecuados de progesterona, ¿sí? Y esa progesterona aseguraba que el endometrio no se contrayera, y que el endometrio siguiera proliferando las glándulas y secretando esos productos y acumulando glucógeno, justamente necesario para este desarrollo. Esta molécula es la que se dosa para saber si hay embarazo o no, ¿sí? Se detecta muy tempranamente. Fíjense, antes de la primer falta de ciclo menstrual, ya tenemos niveles detectables de gonadotrofina coriónica en sangre y orina, ¿sí? Obviamente que si dosamos, fíjense, en la semana 5 o en la semana 6, ¿sí? Es decir, con un retraso de 1 o 2 semanas, fíjense cómo aumenta esta curva. Es un aumento rapidísimo, muy, muy alto en poco tiempo. Entonces, es una prueba muy sensible, porque vamos a poder detectar esa gonadotrofina sin problema, en el caso de que la paciente esté embarazada. Y es la molécula que tienen estos test que se compran en la farmacia y demás, que eso después lo vemos en el trabajo práctico con el tema de límite de sensibilidad, reacción cruzada, falso positivo, falso negativo, como para que empiecen a manejar estos términos con una técnica que es muy sencilla y que todos conocen. Bueno, fíjense que esa gonadotrofina coriónica es la que marca estas primeras semanas de embarazo y luego ya a partir de la semana 16, semana 20 ya empiezan a aumentar los niveles de progesteronas y estrógenos producidos por la placenta, que ya tiene su desarrollo óptimo ya después del primer trimestre. ¿Está bien? Bueno, funciones de la placenta: intercambiar productos metabólicos y gaseosos, producción de hormonas, ahora vamos a ver algunas, transmisión de anticuerpos maternos y función de barrera. Gonadotrofina coriónica, la primera que aparece, progesterona, estrógenos a la SUSI, lactógeno placentario, relaxina, factor liberador de gonadotrofina, prolactina, algo similar a la adrenocorticotrofina, algo similar a la tirotrofina. Todo eso lo produce la placenta. Así que fíjense que el potencial endocrino que tiene esta estructura y cómo la evaluación de la mujer embarazada realmente es un capítulo aparte.
que tiene un perfil hormonal totalmente distinto al de una mujer adulta no embarazada, ¿sí? Bueno, de estos cambios hormonales de la mujer en el embarazo, o dicho de otra manera, signos que podemos encontrar en la mujer embarazada debido a los cambios hormonales que tiene, una hiperinsulinemia postprandial, o vamos a ver que va a tener una tolerancia alterada a la glucosa, ¿sí? Esto por ahí ya lo mencionamos cuando vimos la prueba de tolerancia oral. ¿A qué se debía? Que la tolerancia oral estuviera un poco disminuida y por eso los límites de corte para la prueba de tolerancia en la embarazada tenía valores diferentes a lo del adulto, ¿sí? No importa qué valor, no nos metemos en eso, pero eran distintos. ¿Qué es lo que hay en la embarazada que puede estar interfiriendo con la normal disminución de la glucosa luego de una prueba? O con la acción de la insulina. Por eso dice hiperinsulinemia postprandial. ¿Por qué hay más insulina? ¿Por qué queda más glucosa? Dando vueltas. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Tienen para qué? No, sí. Ese es el para qué. Yo digo, ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Qué cambia en la embarazada? ¿Qué hay en la embarazada y a partir de cuándo? ¿Qué me está generando este signo? ¿Sí? O esta evidencia de laboratorio. Acá, bueno, tienen que recordar que los estrógenos principalmente son hormonas hiperleucemiantes y que además estos estrógenos producen aumento de proteínas transportadoras de cortisol, de tiroxina y de hormonas sexuales. De manera que la cantidad de hormona tiroidea, la cantidad total de cortisol, van a estar aumentadas en embarazada. Todas esas son hormonas que tienden a disminuir la captación de glucosa por parte de las células. O lo que dicen todos los libros es que generan la famosa resistencia a la insulina. Entonces queda más glucosa dando vuelta, ¿sí? Pero justamente el objetivo es, como decís vos, que esa glucosa después va a ir al feto. Pero a ver, tienen que tratar de pensarlo desde el paso previo, no desde el para qué. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de cómo planteamos fisiología? Y sí, ese es el fin, o la finalidad por el cual todas estas hormonas en conjunto dan ese efecto. Pero tenemos que ver el paso previo, es decir, cuánto aumentó el estrógeno, cuánto aumentó la hormona tiroidea, cuánto aumentó cortisol, y cómo todo eso genera una menor utilización de glucosa por parte de los tejidos. ¿Esto a partir de cuándo se ve? ¿En qué momento del embarazo? ¿De la semana 4? No, segundo trimestre, fin del segundo trimestre, principio del tercero, cuando los niveles de estrógeno y progesterona ya están altos. Antes no, por eso había un momento para hacer la prueba de tolerancia en embarazada. ¿Sí? Bueno, otra vez esto del aumento de aldosterona, aumento de angiotensinógeno y renina, lo cual predispone, lleva por otro lado a este aumento de aldosterona y por el efecto de ese progesterona generando una mayor cantidad de aldosterona libre. Lo que decíamos antes, aumento de transcortina y cortisol, hiperparatiroidismo, todas las cosas que se pueden ver en la mujer embarazada. Aumento del 1,25, esto lo vemos la clase que viene, que es el metabolismo fosfocálcico. Aumento de la proteína transportadora de tiroxina con T4 normal. Hiperprolactinemia. Reducción de hormona de crecimiento. Acuérdense que acá teníamos dos somatomedinas, la 1 que era la del adulto, la del individuo, y la 2 que era la fetal. Entonces vamos a tener gran cantidad de la somatomedina C, la A, perdón, es la 2, el GF2,
producida por el feto. Y que por esa comunicación placentaria también llega a circulación materna. Podría estar disminuyendo la liberación de hormona de crecimiento. Bueno, esto es tasa metabólica basal durante la gestación. Este es el consumo de oxígeno, es decir, una de las formas de medir la tasa metabólica es a través del consumo de oxígeno, se ve que aumenta. Otra cosa que vamos a ver son cambios cardiovasculares en la madre, ¿sí? Otra vez, según las semanas de gestación, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia, aumenta el volumen sistólico, ¿sí? Acá lo tenemos expresado de otra manera y acá incluye 6 meses posparto, cómo esos valores se normalizan luego del parto, ¿sí? Bueno, acá distingue aumento del gasto, aumento del volumen sanguíneo total, aumento de plasma y volumen de rojos. A ver, ¿qué pueden decir de esto? ¿A qué se debe el aumento del gasto? ¿A qué se debe ese aumento en menor proporción del volumen de células rojas en sangre? A ver y fíjense cómo cae todo luego del parto. Vimos que hay mayor demanda de oxígeno, bueno, entonces esa puede ser una causa de aumento de cuál de todas esas variables. Del gasto cardíaco y también de la cantidad de rojos. Bueno, bien. Y fíjate, ese aumento de volumen de rojos ¿va parejo con el aumento de volumen plasmático? Para hacer el aumento de sangre. El aumento de sangre es el verde. Aumentó el volumen sanguíneo, la volemia. Aumenta el volumen plasmático y así aumenta el volumen de rojos. Aumenta menos el volumen de rojos de lo que debería aumentar para mantener el mismo hematocrito, digamos, la misma relación. Porque esa es una característica del embarazo, que hay una mayor retención de agua, o hay un mayor aumento de volumen plasmático más que de volumen celular, de glóbulos rojos. De manera que podemos pensar que hay una hemodilución, ¿sí?, en la embarazada y una anemia secundaria a esa hemodilución, que se puede agregar a una anemia por déficit de hierro según los hábitos de la mujer y su estado sanguíneo previo al embarazo. Entonces, si ya empieza el embarazo con un hematocrito bajo, con bajo hierro y demás, durante el embarazo se le va a complicar un montón porque no lo va a recuperar y lo va a empeorar. Normalmente hay una mayor ganancia de volumen sanguíneo a partir del volumen plasmático, con una disminución relativa del hematocrito por menor aumento de la masa eritrocitaria, ¿sí? Bueno, acá lo vemos otra vez. Y acá hablamos un poquito, lo que dijimos recién. Perfecto. La mayor Sí. retención de agua. Ahí vamos, ahora vamos. Bueno, fíjense, estos son efectos, cambios respiratorios. Por el aumento del tamaño del útero, el diafragma se eleva hasta 4 centímetros. Pero bueno, hay un efecto compensatorio con el diámetro anteroposterior y transverso, por lo que la caja torácica aumenta entre 5 a 7 centímetros, en realidad, a pesar de que el diafragma está elevado, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué ven acá? ¿Qué es lo que cambia? Esta es no embarazada. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Los distintos volúmenes. Bueno, a ver. Acá.
¿Qué volumen? Aumenta la capacidad vital forzada. Bien. La capacidad vital. Capacidad vital, está aumentada un poco, ¿sí? Esta fuerza prácticamente, estas no cambian, el volumen total no cambia, o bueno, fíjense, disminuye un poco, ¿sí? Respecto, y hay una redistribución de estos volúmenes, ¿sí? Bien, acá por ahí se ve, por ahí un poco más nítido, el volumen residual disminuye, pero siempre vamos hacia, ya cuando el tamaño del útero es importante, que es lo que hace elevar más el diafragma. Bueno, los cambios de ventilación, va a empezar a aumentar la ventilación alveolar, la ventilación minuto, el volumen total, mientras que la frecuencia respiratoria aumenta al principio y luego se mantiene estable. Acá se ve lo mismo. El aumento de la ventilación por minuto puede deberse a efectos otra vez de alguna de estas hormonas sobre los centros endocrinales. Y el candidato es la progesterona, que sabemos que tiene mucha acción central. Bueno, y después acá, cambios hematológicos, bueno, otra vez, lo de la anemia. Por ahí son los cambios característicos que vamos a evaluar. Los leucocitos pueden aumentar un poco, ¿sí? Y fíjense a nivel renal. Bueno. Aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtración, aumenta el clearance, ¿sí? Y esto es todo debido a ese aumento de la volemia que tenemos. Flujo sanguíneo renal, índice de filtración, y acá está, los niveles de aldosterona elevan agua y sodio corporal. Ya sea aldosterona generada a partir de esa mayor cantidad de renina que se libera, o aldosterona libre, funcionante, desplazada por la progesterona de su sitio de acción. El hecho es que la embarazada retiene agua y sodio. Y esa retención de agua y sodio, esto es lo que le lleva al aumento de la volemia a expensas del volumen plasmático, nada más, no del volumen sanguíneo, no del volumen celular. Bueno, este aumento de la tasa de filtración glomerular hace por ahí disminuir un poco la creatinina en sangre y disminuir el nitrógeno urémico. Depuración de creatinina, pero es por ese aumento de volemia. Bueno, y acá es como para que comparen la capacidad residual funcional, ventilación, volumen minuto, volumen sanguíneo y tasa de filtración glomerular, en el caso particular de la embarazada. ¿Ah? Bueno, esto igual, ya les digo, lo van a ver ustedes en otras materias con mucho detalle y demás, así que acá es más que nada lo que nos interesa es el tema de la gonadotrofina coriónica como forma de relacionar ese cambio en el ciclo sexual femenino, y lo vamos a ver en la parte del trabajo práctico como una medida, como una medición de laboratorio que nos da información acerca de si hay embarazo. Vamos a ver los diversos métodos de acuerdo a sensibilidad y demás. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, espero que no se...